Mi nombre es Julio Lira, soy director periodístico de gestión. Estaré a cargo de la moderación del presente evento, ¿no? Y donde, como he mencionado, vamos a presentar y analizar junto a un destacado panel de expertos, ¿no? Todos ellos muy identificados e influyentes con la labor de la educación peruana, ¿no? Los resultados obtenidos en nuestro último semáforo de políticas públicas, en esta oportunidad, educación básica regular, que está enfocado tanto en las medidas anunciadas para retorno a las clases presenciales, como en otras medidas que se vienen adoptando, incluido el concurso para el ingreso al sector público por parte de los docentes. Saludamos también a todas las personas que están conectadas en vivo, ¿no? Y la dinámica que se va a seguir en esta mañana será primero tener una presentación de los resultados del semáforo de políticas públicas, ¿no? Tanto a nivel de lo que han respondido los expertos consultados como de la propia ciudadanía, ¿no? Y después tendremos 2 o 3 paneles, ¿no? Con comentarios de esos resultados y las acotaciones correspondientes sobre qué es lo que se puede hacer. Una de las características del semáforo es ser propositivos y plantear alternativas a los temas que vamos abordando. Antes de dar pase a la presentación de los resultados del semáforo de políticas públicas en el tema de educación, quiero presentar a nuestros destacados panelistas. Estarán acompañándonos esta mañana Marilú Martínez Cortés, ex ministra de Educación, actual directora nacional de CARE Perú, es miembro del directorio de IEDUCA y del patronato del BCP, magíster en psicopedagogía por la Universidad Andrés Bello de Chile. También contamos con la participación de Paul Neira del Ben, que es fundador y director general de Learning Factor, es miembro del Consejo Nacional de Educación y del Foro Educativo. Es magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también contamos con la participación de Gonzalo Galdós Jiménez, que es fundador y vicepresidente de Futura Schools, presidente de OLC Perú, director de IPAE y docente de la Universidad Continental. Gonzalo Galdós es doctor en Administración y Dirección Internacional de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Todos ellos les doy la bienvenida a nombre de la Universidad Continental a través de su escuela de posgrado, de Intelfin y de gestión. También quiero dejar mención que extendimos la invitación para su participación al señor ministro de Educación. Lamentablemente las ocupaciones y su recargada agenda no han podido hacer que se encuentre presente el señor ministro. Como indiqué al inicio, vamos a hacer primero una presentación de los resultados del semáforo de políticas públicas, lo cual va a estar a cargo de Claudia Velarde, que es economista senior de la consultora Intelfin Estudios y Consultoría. Adelante, Claudia. Gracias, Julio. Me avisan, por favor, si es que pueden ver mi pantalla en un ratito. A ver, ¿se puede ver? Sí, adelante. Perfecto, ok. Ya, ok. Bueno, en esta séptima edición, como dijo Julio, vamos a hablar de políticas sobre educación básica regular. Para las personas que están aquí por primera vez, quisiera explicar un poquito de qué trata el semáforo de políticas públicas. Esta iniciativa busca crear un espacio de discusión que permite recoger las opiniones y preocupaciones de expertos y ciudadanos con respecto a políticas que han sido implementadas o que están por implementarse por distintas autoridades del gobierno. ¿Cómo es que funciona? Se selecciona un conjunto de políticas sobre un tema en particular y se les solicita a expertos y ciudadanos que las califiquen mediante una encuesta, y luego se realiza un evento, que es en el que estamos ahora, para difundir los resultados semaforizados y dar a conocer a las autoridades los principales aportes recogidos durante la evaluación. ¿Qué es lo que busca? Promover el interés de la ciudadanía en la discusión de políticas públicas, crear un espacio para que expertos y ciudadanos participen activamente en la mejora del diseño de las políticas y permitir que las autoridades conozcan la percepción de la ciudadanía, así como posibles medidas complementarias y alternativas de solución. Ahora, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto, ok.
Bueno, en esta edición hemos escogido 3 políticas. La primera son las disposiciones para el retorno a la presencialidad y semipresencialidad promovidas por el Ministerio de Educación. Esta normativa delimita el regreso a clases, el cual tendría lugar entre el 1 de marzo y el 14 de marzo, y requiere el acondicionamiento de las aulas con medidas de bioseguridad, ventilación, distanciamiento físico, señalización, instalación de estaciones de lavado y desinfección, entre otras cosas. Este retorno se complementa con, fue complementado con programas en enero y febrero como Aprende en Vacaciones y Aprende en Comunidad, y a lo largo del año con otras estrategias para el refuerzo de aprendizajes. Luego está el programa de mantenimiento para el año 2022, el cual inició el 18 de enero y buscó ejecutar 417.7 millones de soles para el mantenimiento de 54.847 colegios a nivel nacional y la adquisición de kits de higiene para todos estos colegios para el retorno a clases de más de 6.6 millones de estudiantes. Para el acceso a los recursos, cada colegio debería asignar un responsable de mantenimiento registrado en su GEL, en el sistema de mantenimiento, y luego de ello hacer un programa de acciones priorizadas. Y por último, tenemos la anualidad del concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial del 2021, el cual fue impulsada por el Congreso de la República ante las denuncias por filtración de la prueba desarrollada el 13 de noviembre del 2021. ¿Qué es lo que pasó? A pesar de que el MINEDO ya había suspendido las actividades del cronograma, el Congreso aprobó la Ley 31395, que modificó el artículo 19 de la Ley 29944, la Ley de la Reforma Magisterial, y declaró la nulidad del concurso público, que determina los cuadros de mérito para la contratación docente en los años 2022-2023 en instituciones educativas públicas de educación. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación que se utilizan en el semáforo? Son 4. El primero es solidez técnica, es decir, si es que la política resuelve el problema de manera efectiva y eficiente. El segundo criterio evaluado es si es que la política tuvo consenso político, es decir, si tuvo respaldo tanto de políticos, el sector privado, la ciudadanía. La tercera es la estrategia de comunicación, si es que esta es una política de conocimiento de la población, y la cuarta son los beneficios, ¿no? Si es que han sido claros. Las métricas van del 1 al 6, donde 6 es el mejor resultado y 1 es el peor resultado. Y bueno, se les da un espacio en la encuesta que se hace de manera virtual a los encuestados para dar opiniones hasta máximo de 500 caracteres. Entonces son 3 las categorías, las calificaciones que se le da. Se considera que una política es deficiente o problemática cuando el puntaje promedio es menor o igual a 3. Se considera que es una política con oportunidades de mejora si es que el puntaje promedio es mayor a 3 y menor a 4, y que es una política encaminada al resultado si es que el puntaje promedio es mayor o igual a 4. Okay. Entonces, en el semáforo se encuesta a expertos y ciudadanos, y por lo tanto se generan 2 semáforos diferentes. La diferencia entre ambos es que, bueno, uno es quiénes son las personas que lo contestan, y 2 son las ponderaciones que se le dan a cada uno de los 4 criterios mencionados. En el caso del semáforo de expertos se le da una mayor ponderación a la solidez técnica, y en el caso del semáforo de ciudadanos se le da una mayor ponderación a la estrategia de comunicación y a los beneficios para la población. Luego de eso, estos son los resultados finales que se han tenido sobre las políticas. Entonces, tenemos las disposiciones para el retorno a la presencialidad. Los expertos consideran que esto es una política encaminada al resultado, mientras que los ciudadanos consideran que todavía tiene oportunidades de mejora. En cuanto al programa de mantenimiento para el año 2022, los expertos consideran que es una política con oportunidades de mejora, mientras que los ciudadanos consideran que es una política deficiente, y sucede una situación al revés en la nulidad del concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial del 2021, en el cual los expertos consideran que es una política deficiente y los ciudadanos consideran que es una política con oportunidades de mejora. ¿Quiénes son los que participaron en esta 7ª edición? Fueron 528 encuestados, 205 alumnos de la Universidad Continental, 38 lectores del diario Gestión, 8 expertos invitados y 267 otros. Entre los expertos invitados tenemos exfuncionarios del MINEDU, autoridades e instituciones educativas privadas e investigadores en educación. Ahora vamos a pasar a ver los resultados un poco más desagregados. Ok, entonces, en cuanto al retorno a la presencialidad, tenemos
una calificación similar, aunque los puntajes otorgados por los ciudadanos son menores, son un poco más bajos. Sobre todo en la parte de consenso político existe una diferencia, ¿no? Los ciudadanos consideran que había mucho menos consenso político que los expertos, pero ambos consideran que tiene muchos beneficios para la población. Algunas opiniones que hemos podido rescatar se ponen en el lado derecho, así que les voy a leer. Los expertos consideran que esta medida, si bien visibiliza un norte más claro en cuanto a fechas de inicio, modalidades de servicio, obligatoriedad, etc., requiere ajustes en el marco de la evidencia para lograr estándares que se puedan cumplir en la diversidad de entornos en el Perú. Una de las cosas que varios expertos coincidieron es que la condición de distanciamiento de 1 metro de carpeta a carpeta podría generar restricciones de aforo, lo cual impediría el retorno a clases de muchos estudiantes. Y se mencionó que si siguiéramos las recomendaciones de UNICEF y UNESCO de 1 metro de distancia de cabeza a cabeza, es decir, de alumno a alumno, sería más simple el proceso logístico. Asimismo, consideran los expertos que el respaldo pudo ser mayor si la comunicación hubiera sido oportuna, clara y transparente, pero surgieron contradicciones entre el MINSA y el MENEDU, y que el cambio de ministros no ayudó porque cambió completamente el tono y la comunicación generó mucha confusión. Por el lado de los ciudadanos, si bien consideran que el retorno a clases es algo imprescindible, no solo en el lado académico, sino también para la formación integral de los niños y niñas, lo cual es deseado, consideran que la infraestructura de los colegios públicos no está preparada hasta el momento, que la realidad de las diferentes escuelas en nuestro país no permitirá cumplir todas las pautas dadas, y que el gobierno debería emitir un reporte de situación actual y enfocarse en el cierre de brechas. Asimismo, consideran que la crisis de sanidad es aún un problema y una de las mayores preocupaciones de los padres, y que el temor por el retorno a clases se ve agregado por la desinformación y falta de comunicación del gobierno respecto a los avances que han tenido en la adecuación de los colegios con medidas de bioseguridad. Ahora, respecto al programa de mantenimiento del año 2022, nuevamente tenemos calificaciones similares, aunque en la parte de estrategia de comunicación y beneficios para la población, los ciudadanos son un poco más pesimistas en la calificación. Los expertos consideran que esta asignación en promedio, que es alrededor de 7.000 soles por colegio, significa que una enorme mayoría de escuelas, con seguridad aquellas que tienen a comunidades más carentes de recursos, no recibirán los recursos necesarios, ni siquiera para recuperar las condiciones en que estaban antes de la pandemia, que ya eran insatisfactorias. Asimismo, consideran que si bien las mediciones anteriores de transferencias de fondos han sido buenas en el pasado, para el 2022 no queda claro cuáles son los mecanismos de seguimiento y cumplimiento de las metas de trabajo, ni la comprobación de estas metas una vez ejecutadas estos fondos públicos. Y también consideran que el hecho de que los directores reciban recursos directamente en sus cuentas bancarias evita pérdidas en el camino y facilita una priorización y una fiscalización local. Sin embargo, que hay muchas instituciones que no tienen plazas directivas designadas ni cabezas de red inmunizadas contra la malversación o corrupción. Ahora, los ciudadanos opinan que, aunque es adecuado tener programas así de mantenimiento, el presupuesto les parece insuficiente. Consideran que la asignación presupuestal se ha dado sin evaluaciones de reales necesidades y urgencias de cada UGEL, y que hay muy poco tiempo para realizar todo el proceso de ejecución de obras de mantenimiento antes del inicio de clases presenciales. Asimismo, dijeron que no se percibía la existencia de una estrategia de comunicación, a pesar de que ese es un tema importante y coyuntural, y que debía reforzarse la difusión en medios. Y otra de las cosas, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos fue que la ejecución, dado que la ejecución del presupuesto con responsabilidad va a depender mucho de los principios éticos de los encargados, esperaban que se ponga en práctica la transparencia y que esto no perjudique a los niños y niñas, ¿no? Tenían miedo de que hayan problemas de corrupción o malversación. Finalmente, en la nulidad del concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial del 2021, sí existe una diferencia hay bastante polarización respecto a si es que esta fue una buena medida o no, especialmente del lado de ciudadanos. Como podemos ver, la calificación fue mayor en el lado de ciudadanos que en el de expertos. Los expertos consideraron que el anulamiento del proceso era totalmente innecesario, que esta decisión afectó un proceso meritocrático fortalecido y valorado por miles de docentes en la carrera pública magisterial. Consideraron que esto se pudo haber investigado qué sucedió y tomar medidas correctivas, pero que la nulidad
Con la nulidad ahora tendremos una masa de docentes contratados y hasta nombrados, ocupando plazas durante mucho tiempo sin haber sido seleccionados adecuadamente. Y que esto, sumado a otras medidas, habrían aforados en la legitimidad de los procesos ya establecidos para el ingreso, evaluación, ascensos y permanencia en la carrera magisterial. Asimismo, los expertos consideran que la ciudadanía no tiene el conocimiento cercano de las consecuencias de anular el proceso, que se difundió la idea de que la filtración había sido generalizada, inmesurable e inmanejable, y que no existió comunicación con respecto a los resultados de la investigación del robo de las pruebas, ni sobre una nueva fecha de evaluación. Ahora, algunos de los ciudadanos consideran que no quedaba de otra, frente a una situación evidente de poca transparencia en la implementación de la prueba, y que era necesario cortar de raíz los negociados y favoritismos de los políticos de turno. Otros consideran que hay mucha polarización en el apoyo de la medida, dado que algunos apoyan y otros no, pero algo que señalaban bastante es que no se habían visto protestas en las calles, y también se consideró que la gran parte de la población no sabía que esta anualidad tardía significaba menos docentes adecuados para el siguiente año, y en general la mayoría había un consenso en que se había perjudicado la imagen de la educación pública. Bueno, esos son los resultados del semáforo. Ahora le doy la palabra a Julio Praxi. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Claudia, creo que ha sido un buen resumen de los resultados de las consultas que hacemos regularmente cuando tratamos un tema, en este caso sobre educación básica regular, tanto de la opinión de los expertos como de los propios ciudadanos. Luego de esta presentación de Claudia Velarde, vamos a dar inicio a la primera ronda de comentarios a cargo de nuestros panelistas. En esta primera ronda, y les voy a pedir ajustarse un poco los tiempos, vamos a hacer inicialmente 5 minutos, primero para que brinden a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, tanto de la Universidad Continental de Intelfin y Gestión, su impresión de lo que arroja los resultados, ¿no? Y después trataremos algunos puntos específicos de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a iniciar con el uso de la palabra, dándosela a la exministra de Educación, Marilu Martens. Adelante, Marilu. Muchas gracias, Julio. Bueno, buenos días con todas, con todos. Agradecida de poder estar acá con ustedes y poder compartir este espacio, ¿no? Tan importante sobre cómo estamos en la educación, cuáles son los principales retos y qué proponemos para ello, ¿no? Definitivamente ya son 2 años con nuestros estudiantes fuera de las aulas, ¿no? Recibiendo una educación a distancia que, si bien como país fuimos los primeros en cerrar, pero con un, yo creo, reflejo rápido por parte del Ministerio de Educación en crear todo un sistema educativo a distancia a través de 3 escenarios diferentes, de la radio, la televisión, internet. Creo que no se fortaleció esta propuesta, no se fortaleció, no se recibió la retroalimentación de los estudiantes, de cómo estaban realmente llegando esta propuesta a ellos, y además también quiénes llegaban, quiénes no llegaban, cómo llegaban y qué había que fortalecer. Entonces hubo un buen inicio, no se mantuvo. Además fuimos somos ya de los últimos en reabrir las escuelas, ¿no? Entonces esto definitivamente nos va a pasar factura, ¿no? Son 2 años que nuestros estudiantes han estado con una educación totalmente débil, inequitativa, y que si bien no va a ser como, no sé, como una enfermedad que los resultados se ven inmediatamente, ¿no? Esto se va a sentir. Estos estudiantes que están en estos 11 años de educación básica, los que entraron a inicial, los que pasaron de primaria a secundaria, los que terminaron el colegio y fueron a la educación superior, definitivamente han tenido una educación que no se puede comparar a la presencial que teníamos antes.
Ahora, es importante también decir que efectivamente el Ministerio de Educación ha sacado las normas, las ha ido mejorando, ¿no? Tarde, pero las ha sacado. Pero aún hay cosas que ajustar, aún tenemos que ajustar cosas, como ya bien lo ha dicho Claudia. La verdad que el análisis que ha hecho Claudia es muy bueno. El tema del distanciamiento es un limitante, ¿no? Estamos limitando el aforo ya a la mitad de lo que puede haber. Sabemos que, por ejemplo, en las áreas rurales las escuelas son, las aulas, los espacios son muy reducidos, ¿no? Y tener este limitante de 1 metro por lado es realmente algo que no hace nadie. Yo creo que tenemos que también trabajar con la evidencia que nos muestran otros países. Otra cosa importante es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Nos dice que más de 2/3 de nuestras escuelas no cuentan con servicios de agua y desagüe, ¿no? Y una de las medidas justamente de bioseguridad son el lavado de manos, ¿no? Todos los protocolos tienen también la parte de higiene, y eso no podríamos servir a nuestros estudiantes con eso. Y además también sabemos que muchas escuelas en el interior de nuestro país se les ha cortado el servicio de agua, ¿no? Por falta de pago. Entonces, esto es otra cosa que tenemos que ver, y los responsables, por supuesto, son la SUGEL, que tienen que realizar estos pagos. Avanzando en temas de infraestructura, es importante saber que hoy debemos de capitalizar lo aprendido, ¿no? Y sabemos que a través de Internet podríamos suplir esa infraestructura que hoy marca más de 111.000 millones de brecha. Pero sí podríamos, a través del acceso a Internet, democratizar el servicio a todas las escuelas, y que éstas puedan ya, a partir de esto, desarrollar modelos híbridos, ¿no? No todos los días se tiene que ir, se puede ir 3 veces a la semana, y los otros días se podría recibir la educación a distancia. Ahora, eso también es crítico, pero es posible. Es posible dotar de acceso al Internet a todas nuestras escuelas. Los docentes, si bien ha habido un avance ya en la asignación de las plazas, es importante que todos estén en las escuelas, ¿no? Tenemos, sí, docentes que se ha prorrogado, digamos, los docentes que fueron contratados en el 19 van a ser los mismos docentes que están en las aulas, pero hay que hacer una buena evaluación. Hay docentes que presentan morbilidad, ¿no? Entonces están contratados, están asignados, pero no van a sus aulas. Entonces hay que asegurar que realmente los docentes estén en sus aulas, y si no, atender eso rápidamente. Tenemos en el tema de propositivo, tenemos que ver cómo hacemos, ¿no?, para que el Ministerio de Educación abra realmente las puertas, y realmente se vea una coordinación entre sectores, entre salud, MIDIS, vivienda, ¿no? Y que haya un trabajo conjunto para habilitar las escuelas, para dar seguridad y garantía a los estudiantes y a los docentes del retorno a las clases. Otro gran reto también es el tema de la educación mental, ¿no? El MINSA ha reportado más de 200.000 casos de jóvenes, de niños hasta 18 años, con afectación a la salud mental. Entonces tenemos que tener un buen plan en el plan de retorno, un buen plan, un buen componente que atienda la salud mental de los estudiantes, y puedan ellos superar todo digamos, traumático periodo que ha sido estos 2 años de cuarentena. Finalmente, el reto de recuperar a los estudiantes que salieron del sistema o que muestran altas probabilidades de salir del sistema. Ahí también hay otro reto grande de estos estudiantes que han salido del sistema. Y otro reto grande son los estudiantes que cambiaron de educación privada a educación pública. Ya la infraestructura era deficiente, ¿no?, para el número de estudiantes que tenía la educación pública. Hoy, con este incremento, entonces muestra un reto mayor.
Eso por ahora en cuanto al retorno. Muchas gracias, Marielú, en esta primera intervención. Has hecho algunas menciones que creo que son importantes y lo trataremos en las siguientes rondas, ¿no? Como por ejemplo, lo último que acabas de mencionar acerca del reto que significa los que salieron y el retorno para que vuelvan a retornar a las clases, dada la importancia, sobre todo en la sociedad del conocimiento que vivimos actualmente. Ahora voy a dejar en el uso de la palabra para recoger sus comentarios por 5 minutos al doctor Paul Neira. Adelante, Paul. Gracias, Julio. Yo saludo a todos los que nos están viendo en la Universidad Continental, en la red de gestión y también a los que han sido invitados por Intelfil, y es un placer estar aquí. Qué duda cabe que el tema del regreso a clases es un tema que ha ido ganando a lo largo del tiempo una suerte de conciencia general en el país. Yo quisiera puntualizar el primer hecho, que es que el tema del regreso a clases no se discutía en el año 2020 y que a partir del año 2021 comenzó a agarrar tracción. Y hay un detalle bien particular, y es que la discusión sobre el regreso a clases al comienzo no fue un tema de políticos ni de ministros de educación, fue un tema de la sociedad civil. Y eso creo que marca un detalle bastante particular de cara a lo que debería ser el involucramiento de los padres de familia en el ejercicio de la educación y la formación de sus hijos en el tiempo que viene de aquí en adelante. El segundo elemento, yo no quisiera repetir algunas de las ideas que tenía en el tintero, de las que ya ha dicho ciertamente y además adecuadamente Marilú, que me antecedió. Yo quisiera ahora plantear 3 elementos que creo que son claves en la discusión del regreso a clases. El primero de ellos tiene que ver con, hay una discusión muy fuerte en el tema de la logística del regreso a clases, que tiene como una suerte de ícono, de tótem, el día del 28 de marzo como fecha límite para el cumplimiento del compromiso de los premieres y del presidente de la República y de los distintos ministros de educación, particularmente el último, el ministro Serna. Pero claro, la discusión ahora tiene que entrar en una segunda etapa que tiene que ver con el cómo vamos a regresar a clases a partir del 28 de enero. O sea, ¿qué va a pasar a partir del 28, 30, primero, y los días que vienen y los años que vienen? Porque allí creo que entramos en una discusión que tiene que ver con cómo la sociedad va a ayudar al proceso de regreso a clases, cómo es que vamos a colaborar de todos los sectores, pero también cómo es que vamos a recuperar pedagógicamente esta oferta de un sistema educativo que ya antes de la pandemia tenía una serie de problemas. Algunos de ellos los ha puntualizado Marilú. Uno de ellos, que es el que más está dando vueltas el día de hoy en la discusión pública, es el tema de la infraestructura. Pero ojo, ya sabíamos que teníamos un problema serísimo de infraestructura educativa en nuestro país, que saltó a la palestra, si quieres, de la discusión pública en el año 2014-2015 con la publicación del primer censo de infraestructura educativa. Pero, digamos, hay otra infraestructura que tenemos que comenzar a discutir, que tiene que ver con la infraestructura pedagógica para poder enfrentar esta nueva educación que vamos a tener que tener de ahora en adelante, o la infraestructura socioemocional de un país que, desde ese punto de vista, tampoco está preparado para ese regreso a clases. Entonces, hay una discusión de cómo vamos a enfrentar los siguientes años de este nuevo sistema educativo post-pandemia, y que todavía tiene que ser discutido en mayor profundidad. El segundo elemento, y quisiera resaltar ahí, tomar un tema que lo tocó brevemente Marilú, que tiene que ver con el plan. Se ha venido exigiendo permanentemente a las autoridades y a los tomadores de decisión a distintos niveles en el sistema educativo peruano respecto a que tengan un plan. No sabemos cuál es ese plan, no sabemos cuáles son esas medidas. Intuimos o queremos intuir, digamos, de manifestaciones o declaraciones de autoridades en el país respecto al regreso a clases, pero, por ejemplo, no tenemos claro cuáles son los indicadores clave y cómo va el avance de esos indicadores clave. Por ejemplo, cuántos docentes ya están contratados, cuántos directores están cumpliendo la norma aprobada el año pasado para el regreso a clases, que tienen que estar en el colegio preparando el regreso a clases. Por ejemplo,
yo no sé si ustedes saben, pero en el mes de febrero, la gran mayoría del personal administrativo del Estado que trabaja en los colegios ha estado de vacaciones, porque es lo que le toca la ley, es lo que le toca el contrato. Pero a un mes de regresar a clases, tener a todo el personal administrativo de vacaciones, claramente te habla que no tenemos un plan, de que no hay unos indicadores claves, unos KPIs fundamentales que ayuden a hacer un seguimiento de ese regreso a clases. Esta aparente ausencia de un plan claro, ordenado, o por ejemplo, otro indicador fundamental es ¿qué currículum vamos a trabajar en el año 2022? Vamos a asumir sin ningún problema de que el 2019 terminamos de desarrollar el currículo básico de educación básica regular, el currículo nacional, y ahora vamos a seguir 2 años después como si nada hubiera sucedido. ¿Qué currículo vamos a usar a aquellos estudiantes que van a estar en semipresencialidad por tema del aforo, digamos, de los colegios, respecto de aquellos que sí van a ir presencialmente? O sea, ¿cómo se va a manejar ese tema? Tampoco tenemos una claridad en ese sentido del plan. Y el tercer gran elemento tiene que ver con esta acción mucho más transparente de un escenario del sistema educativo que ha cambiado. Yo hacía el énfasis hace unos instantes de la participación de los padres de familia en el regreso a clases, en el movimiento que se armó respecto a esta conciencia generalizada, pero también los padres de familia durante los últimos 2 años en la pandemia han asistido a una comprensión mayor de la complejidad del sistema educativo, de lo que implica educar a un niño o una niña o un adolescente. ¿Cómo va a ser el sistema educativo para poder acoger esa fuerza de los padres de familia? ¿Va a ser, digamos, va a sumarla a su esfuerzo, la va a mantener a distancia como siempre la hizo en general en los años anteriores antes de la pandemia? ¿Cuál es el reto que tiene el sistema educativo peruano respecto de esta nueva conciencia de los padres de familia en el proceso educativo? ¿Cómo los va a incluir? Son preguntas que no tienen respuesta y que van más allá, digamos, de la discusión de aquellos elementos estructurales o logísticos del regreso a clase, y que creo que un espacio como este amerita discutirlos. Muchas gracias, Paul, por tus apreciaciones. Creo que estos 3 puntos que has mencionado los vamos a tratar en la segunda ronda, algunos de ellos con mayor profundidad. Ahora quiero recoger los primeros comentarios de Gonzalo Galdós, ¿no?, acerca de estos resultados que ha brindado el semáforo sobre educación básica regular. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a la Universidad Continental por esta oportunidad de conversar en voz alta y poner no necesariamente todas las respuestas, pero sí las preguntas adecuadas para enfrentar esta crisis que estamos viviendo en el sistema educativo. ¿A quién le cabe duda, después de ver las noticias y ver este improvisado regreso o retorno a clases presenciales, que la educación ha sido una de las víctimas más importantes de esta crisis política que estamos viviendo? Claramente hay un nivel de improvisación muy fuerte y no nos cabe duda que ahora estamos viviendo un dilema que tenemos que ponerlo y establecerlo en forma transparente. Como sociedad, empezando por los padres de familia, que son los que han liderado este proceso, hemos decidido que merece la pena tomar un riesgo de salubridad con nuestros hijos a pagar el costo de un daño irreparable en términos de los aprendizajes que se han perdido durante estos 2 años y que no podrían recuperarse en lo que va de las vidas escolares de los estudiantes. Ese compromiso explícito es fundamental que todos lo tengamos claro, porque se facilitan, a partir de ese compromiso explícito, se facilitan una serie de decisiones en el plano político. Los padres están ya dispuestos a tomar ese riesgo, que es un riesgo alto, pero las autoridades políticas siguen sin tener esa claridad meridiana y por eso hay un nivel de contradicción. Entonces, esa es mi primera reflexión y eso tiene que ver con cuál tiene que ser el foco de nuestro trabajo de ahora en adelante, que es la recuperación paulatina de aprendizajes. El año 2022 tiene que estar concentrado en eso si queremos evitar la irreversibilidad
del proceso que hemos vivido. En segundo lugar, la segunda reflexión que tendría es que al final, cuando hablamos de que tenemos de los 53.276 locales en los que se imparte educación pública básica, 8.524 que requieren un reemplazo completo, o sea, están inutilizables. Entonces estamos hablando de un problema severo, que todos los años, en ocasión de inicio de año escolar, hablamos del problema de infraestructura, pero el problema de infraestructura, como lo dice Hugo Díaz en forma contundente en su último reporte de febrero de INIDE, dice que el problema de infraestructura es un problema crónico y es un problema insoluble. No podemos resolverlo, no vamos a poder resolverlo, vamos a tener que gestionar eso. Entonces, ¿por qué hago esa mención? Porque si 19.000 de esos locales no tienen conexión a desagüe, si 34.000 no tienen agua potable, si 9.500 no tienen siquiera carpetas suficientes para empezar el año escolar, y a eso le sumamos que hay 400.000 alumnos que en los últimos 10 años han migrado de educación privada, o mejor dicho, hay nuevas matrículas, de esas nuevas matrículas, de ese número de alumnos, 73% procede de colegios privados como consecuencia de una campaña para desacreditar la educación básica privada y promover que la alternativa está en volver a la educación pública. Entonces tenemos un problema monumental que nos lleva al tema central. El problema del sistema educativo peruano es un problema de gestión. Entonces, la reducción de una burocracia en el Minedu es necesaria, y es necesaria para retomar el enfoque en la recuperación de los aprendizajes y para evitar consultorías de diagnóstico o consultorías teóricas que más bien apunten a ser consultorías de gestión. Porque quiero darles un solo dato. Se devuelven 3.000 millones de soles del presupuesto en un año cuando se habla de que no tenemos suficientes recursos o no tenemos suficiente presupuesto para educación. Entonces, ese dato es contundente acerca de la crisis de gestión. La tercera reflexión, además de esta crisis estructural de gestión en la que todos los peruanos tenemos que contribuir a que se solucione, porque tener una educación de calidad en el nivel básico es un problema de todos los peruanos y tenemos que enfrentarlo de esa manera, nos lleva a un tercer punto, que es el tema de la comunicación. O sea, no se puede seguir manipulando la comunicación de una manera tal en el sistema educativo para distraer la atención y hablar de que el problema son los colegios privados, que son solamente el 21% de la educación básica, 21%, diciendo que es el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y que la burocracia se dedica a generar normativa para presionar a esos colegios, cuando la mayoría de esos colegios son colegios muy, muy pequeños y que van a quebrar y no van a servir de sostén complementario a la educación pública, que lo necesita urgentemente porque tiene esta crisis de infraestructura. Entonces estamos generando un proceso suicida desde el punto de vista de atención, sobre todo de educación inicial y educación primaria, ¿no? Entonces ahí hay un punto en particular. Entonces hay contradicciones entre el ministro de Educación y el MINSA, o entre lo que dice el ministro de Educación de retornar con pleno aforo a las clases, y siguiendo el ejemplo de Colombia, pero por otro lado se da una norma en que hay 1 metro de distanciamiento. Entonces, estas son las reflexiones más importantes que quería generar en este primer momento para llevarnos al meollo del asunto, y es cómo abordamos los retos del 2022. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora vamos a iniciar en la segunda ronda, nuevamente empezando con Marilú Martens. Y me gustaría, Marilú, mencionar 3 puntos que en tu comentario hiciste, ¿no? Y si pudieras abordarlos desde el punto de vista cómo enfrentarlo, ¿no? Mencionaste el tema de la distancia, ¿no? Que ahora es de 1 metro entre alumno y alumno. E inclusive comentaste de la problemática que esto sería en la educación a nivel de las zonas rurales. El otro punto que hiciste mención, y también lo han hecho mención otros panelistas, es el tema de la salud mental, ¿no?
2 años en los cuales los niños y las niñas han estado ausentes de la socialización, ¿no? Y cómo también enfrentar ese tema ahora que se retorna a clases. Y el otro tema, que sí lo han mencionado los tres y que también les pediré su opinión en su oportunidad, es la salida, ¿no?, de varios estudiantes, ya sea que se pasaron de colegios particulares, ¿no?, de paga, pasaron a la educación pública, y también el abandono de muchos estudiantes, ¿no?, de las aulas, ¿no?, aún con todas las deficiencias que ha tenido el tema de la educación virtual. Adelante, Marina. Bueno, sí. A ver, primero, y creo que coincidimos con Gonzalo y con Paul, el regreso a las clases presenciales es no negociable. Necesitamos regresar a las clases presenciales y regresar con las garantías básicas de bioseguridad. Y definitivamente, Julio, la gran deuda que tenemos como país es en la educación rural, ¿no? Nuestra educación está muy lejos de donde queremos llegar, pero la educación rural es la más afectada en este distanciamiento. Entonces, yo les decía, en las escuelas de educación rural, solo el 3% de las escuelitas de los locales, de los locales rurales cumplen con esas 5 medidas que hoy la norma establece como que tienen que ser cumplidas, si no, no empezamos. Entonces, y el distanciamiento es la más grave, digamos, ¿no? Entonces, y es contradictorio, ¿no? O sea, ya el aforo se ha reducido en espacios públicos, ya se conversaba de inclusive quitar las restricciones de aforo y regresar al 100%, y las escuelas siguen golpeadas, ¿no? Con esta medida. Entonces, sí tenemos, yo creo que como padres de familia, porque es la voz que nos falta escuchar, ¿no? En la educación superior, los mismos estudiantes salen a las calles, hablan, reclaman por una educación de calidad. Lamentablemente, nuestros chicos de la educación básica, ¿no?, niños de 5 años a 17, a 18, no van a salir así a hablar, y tienen que ser los padres. Entonces, madres y padres de familia, hay una ausencia de su voz por exigir un derecho esencial, un derecho básico, fundamental, que es la educación de sus hijas y sus hijos. Y efectivamente, una de las condiciones que más ha afectado esta pandemia y que menos hemos visto es la salud mental de los estudiantes y de los y las docentes, ¿no? Entonces tiene que haber ahí un trabajo muy visible, porque también lo que dice Paul es verdad, sí hay un plan, sí tienen que presentar, o sea, sí hay exigencia de presentar un plan, sí hay la flexibilidad de que esto sea descentralizado, pero aún no hemos podido ver o hemos podido ver muy poco de esto, ¿no? No voy a decir nada porque sí hay regiones que están cumpliendo. Cajamarca es un ejemplo de ello, ¿no? El retorno a clases planificado. Pero sí necesitamos ver eso, sí necesitamos transparencia en la contratación de los docentes, ¿no? Sabemos que en algunas provincias, algunas regiones de nuestro país, ya contamos con más del 95%, pero sabemos también que hay localidades donde siempre ha habido dificultad en la contratación de los docentes, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? ¿Cómo está ese avance? Sería muy importante poder tener acceso como ciudadanos, como padres y madres de familia, a esa información. Y en cuanto a la salida de los estudiantes, Julio, es algo realmente preocupante, ¿no? Ya en el 2021 habían salido más de 350.000 estudiantes del sistema, ¿no? Por el mayor factor que motivaba esto eran temas económicos, ¿no? Y temas también como que no era necesario hacer todo este esfuerzo de ir a la educación si la educación realmente no llegaba a los estudiantes y no habían estos procesos de aprendizaje que ellos requerían. Sí tenemos que atender la salud mental y sí tiene que haber, como lo dije, estrategias múltiples. No podemos
pensar que el Ministerio de Educación va a solucionar todo solo. El Ministerio de Educación tiene que tener la capacidad de convocar a los otros sectores, como el Ministerio de Salud, para atender los problemas de salud mental, para atender también todas las medidas de bioseguridad en caso de contagio, qué se hace, cómo reacciona el MINSA en ese momento, y que los padres y madres de familia tengan esa tranquilidad. Con el Ministerio de Vivienda para asegurar que todos los locales puedan tener agua potable, ¿no? Es una de las medidas esenciales, el lavado de mano, y muchas escuelas no cuentan con este servicio. Además, por supuesto, de asegurar la infraestructura, asegurar espacios ventilados, tiene que haber un trabajo intersectorial, y el MIDIS, ¿no? Porque otra cosa, Julio, además de la salud mental, es el tema de la alimentación. Sobre todo en las escuelas rurales, ¿no? Los niños, las niñas reciben el programa Caliwarma, y lamentablemente se ha visto limitado, porque si bien esto pasó a los municipios, se ha visto limitado el acceso a una alimentación nutritiva, y ya en nuestro país los niveles de anemia son realmente preocupantes, y sabemos que cuando un niño tiene anemia, sobre todo en sus primeros 5 años de vida, esto limita su potencial de aprendizaje para toda la vida. Entonces, hay una herramienta que tiene el Ministerio de Educación que se llama Semáforo Escuela también, coincidentemente con este espacio. Semáforo Escuela muestra cuál es la condición, la situación de las escuelas, y podemos acceder a eso. O sea, necesitamos realmente saber qué se está haciendo. El mantenimiento realmente se está llevando a cabo. Claudia contaba de las dificultades que hay para los directores o coordinadores que reciben este monto, esta transferencia, que muchas veces es insuficiente, pero tienen dificultades o porque no han sido todavía asignados a la escuela no tiene asignado un coordinador, o porque no han rendido del 2021. Entonces, ¿cómo están trabajando esas cosas? ¿Cómo aseguran que realmente se hace la transferencia, pero el director o la persona que es responsable de recibir esto está implementando esas necesidades de mejora, de mantenimiento de las escuelas? Y por último, Julio, yo creo que es muy importante, y ya lo han mencionado Paul y Gonzalo, es una estrategia comunicacional. No sentimos, y he estado leyendo los resultados de la encuesta que ustedes han hecho, que los padres y madres están realmente informados, en todo sentido, ¿no? Hay muchas cosas que el Ministerio de Educación tiene el deber de informar, tiene que tener informados a los padres con una muy buena estrategia de educación adecuada al contexto de los diferentes espacios donde están nuestros estudiantes. No la veo tampoco esa estrategia, no la siento que muchos padres, muchas madres preguntan, por ejemplo, si mi hijo no está vacunado, ¿no puede regresar a la escuela? Entonces, esas cosas tienen que ser claras, tienen que llegar a todos, y tenemos que saber que para regresar a las escuelas, los que sí tienen que tener 2 dosis de vacunas son los profesores. Y hay un avance importante, ¿no? Más del 90% o 95% de los docentes y las docentes están ya vacunados con sus 2 dosis. Pero los estudiantes, lo óptimo es que se vacunen, por supuesto, pero no es un requisito para regresar a las clases. Aunque el ministro dijo que la meta era que para el 28 de marzo ya todos los estudiantes estén vacunados, bien, lo celebro, pero no es condición. Los estudiantes pueden ir a las aulas mientras que reciben, digamos, estas 2 dosis. Bueno, y definitivamente algo muy importante que voy a poner acá es el tema, para los 3 puntos que tú me has dicho, ¿no? Para el tema de poder brindar, digamos, espacios seguros sin necesidad de 1 metro, para poder atender la salud mental de los estudiantes, para poder recuperar a esos más de 350.000 estudiantes que salieron del sistema y 700.000 que están en riesgo de hacerlo. Necesitamos la claridad de qué es lo que se va a hacer, que no está claro qué es lo que va a hacer, aunque sí ha priorizado el tema de la salud mental cuando regresan los niños, pero no hay digamos, el cómo van a enfrentar esas cosas. Muchas gracias, Marilú. Y ahora
quisiera darle el uso de la palabra a Paul Neira. Paul, tú en tu primera intervención comentaste acerca de los problemas de infraestructura, pero además del tema de los colegios, situación de aulas, etcétera, también mencionaste el tema de la infraestructura pedagógica. En buen romance, ¿qué tanto están preparados los docentes para enfrentar esta situación de retorno a clases de manera presencial, ¿no? Se va a necesitar, por ejemplo, una nivelación en algunos determinados años de la etapa escolar, sobre todo en lo que es secundaria, ¿no? Y también hiciste hincapié, si mal no recuerdo, en el cumplimiento, ¿no? Del avance, ¿no? De lo que el ministerio ha publicado hasta el momento, ¿no? O sea, qué tanto, no solamente a nivel de los cuidados sanitarios, de la infraestructura que esté equipada para tener en cuenta los protocolos sanitarios respectivos, sino también los docentes, sus planes. Gonzalo había comentado que en febrero el personal administrativo ha estado de vacaciones, ¿no? Vivimos etapas excepcionales y a veces también se tienen que tomar medidas excepcionales. Adelante, Paul. Gracias, Julio. A ver, una de las primeras cosas que ha sido particularmente resaltado por el ministro Serna en sus últimas declaraciones y ha sido consistente en ese sentido, ha sido el tema de infraestructura. Y llama la atención que desde el punto de política de comunicación, que es uno de los temas que está profundamente débil en términos del regreso a clases, de generar confianza, de insuflar confianza en el sistema, en todos los stakeholders del sistema, particularmente los padres de familia, digamos, que el ministro Serna haya elegido particularmente hablar de la brecha infraestructura, para mí es una mala señal. Porque no está tocando aquellos temas que son relevantes para el regreso a clases en términos de lo que les importa a los estudiantes, que son sus aprendizajes, que es cómo es que el sistema los va a acoger para poder enfrentar este reto. ¿Cómo es que está preparando, digamos, esa infraestructura no física, sino pedagógica, emocional, psicológica, administrativa, de recursos para poder enfrentar este reto, que desde mi punto de vista probablemente sea el mayor problema que ha enfrentado el sistema educativo peruano en su existencia desde el inicio de la República, incluso más allá de lo que tuvimos que enfrentar en la guerra con Chile, en la guerra del Pacífico, por múltiples razones. Entonces, esa ausencia en el discurso político y en la traducción en la realidad, me parece que hay un puente que no se está construyendo. Y yo no puedo más estar de acuerdo con Gonzalo de que lo que vamos a ver, digamos, al inicio del proceso del regreso a clases a partir del 28 de marzo, va a ser un proceso teñido por la ineficiencia, la ineficacia, la improvisación, porque no nos hemos preparado y hemos tenido 2 años para hacerlo. Por ejemplo, si tan importante ha sido el tema de infraestructura educativa y tanto énfasis está haciendo en los 111.000 millones de soles de la brecha, que como bien menciona Hugo Díaz, es un problema imposible de ser resuelto, sino que tiene que ser gestionado correctamente. ¿Por qué razón no el año y medio desde el inicio de las operaciones? Además, recordemos que del primer grupo en el calendario en julio del 2020, que arrancó el inicio, uno de los primeros grupos de trabajo que estuvo fue el de construcción. ¿Por qué no comenzamos un proceso de recuperación de la infraestructura teniendo 1 año y medio para construir los colegios y teniendo presupuesto? Porque el Estado peruano en el presupuesto de la República en 2020 tenemos 5.500 millones de soles. En 2021 5.500 millones de soles más. Y al 2022 tenemos 7.700 millones de soles. Pero hemos perdido la oportunidad, el tren de la historia se nos ha ido, porque pudimos haber comenzado a construir colegios y no lo hicimos. En la media de construcción de un colegio, y no me va a dejar mentir Marilu, que ha sido ministro de Educación, es entre 12 y 16 meses de construcción. Hubiéramos tenido 300, 400 colegios nuevos para poder acortar la brecha, pero no se hizo. Entonces, ¿por qué elegir políticamente el discurso del énfasis en la infraestructura al regreso de clases, cuando en realidad
no se hizo. Y se está dejando de lado temas de infraestructura que son fundamentales, como la pedagógica, la psicológica, la emocional, la administrativa y la de recursos, en este momento. Ese es un primer tema que preocupa de cara al regreso a clases. El segundo elemento tiene que ver con el tema que además está en uno de los semáforos del tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver el tema de los docentes, su contratación, su formación, su desarrollo profesional. ¿Qué es la realidad de nuestros docentes en el Perú? Son un grupo de docentes que en promedio tiene 52 años de edad, con una media, digamos, o sea, con una desviación estándar para arriba, es decir, con mayor nivel de edad para arriba que para abajo. O sea, si hiciéramos un gráfico, el medio estaría aquí y estaría bien para arriba y bien poquito para abajo. Lo cual nos genera un problema serio. ¿Por qué? Porque ya se habían hecho cálculos y estudios que en los próximos 10 años iban a salir una cantidad enorme de docentes y tampoco estamos viendo una política de cara al regreso a clases con un mayor nivel de convocatoria a nuevos docentes para enfrentar el proceso. 1, 2. Tampoco estamos viendo un manejo sopesado y mejor en el proceso de capacitación. Ha habido un énfasis natural y comprensible durante los últimos 2 años del tema digital, pero no en el tema pedagógico. ¿Por qué? Porque los estudiantes han cambiado. No podemos asumir que los niños, niñas, adolescentes que van a regresar a clases a partir del mes de marzo son los mismos que dejamos en el 2019. Ni tampoco los padres de familia, ni tampoco los docentes. Entonces, ¿cuál es la estrategia del Estado peruano para en los próximos 5 años enfrentar ese cambio fundamental de reglas del juego en el proceso educativo? No tenemos un plan. Y eso es una orfandad muy grave. Y tiene que ver con los docentes, porque son además, no solo son 385.000 docentes, que es la planilla más grande del Estado peruano en un sector, además un sector capital, sino también porque esta frase consabida que hemos escuchado muchas veces, que es que el tema digital, la virtualidad ha llegado para quedarse. ¿Dónde está entonces el trabajo organizado del Estado peruano a través del Ministerio de Educación de esta línea de política de educación virtual y educación digital? Tenemos lineamientos, tenemos una normativa clara, a pesar de que haya llegado tarde, como bien decía Marilú en su primera intervención, tenemos normativa, pero se ha demorado un poco. Para mi gusto se ha demorado demasiado, pero tenemos una línea de política educativa de cómo enfrentar el cambio y la innovación que supone no solo ya la quinta revolución industrial, sino también el efecto del COVID-19 en la vida y funcionamiento de las personas en el mundo. Tampoco tenemos eso preparado. Entonces, el regreso a clases, si bien ejerce un tema simbólico, logístico, de ver a los niños entrar a un colegio, en realidad hay mucho más en juego y no vemos claridad, ni derrotero, ni orden, ni visión clara. Y ojo, esto no es solo responsabilidad de esta gestión, porque si tenemos en cuenta del 2016 en adelante, a la fecha tenemos 11 ministros de educación, o sea, en 5 años y medio tenemos 11 ministros de educación. Evidentemente, entonces, la visión, el liderazgo y la capacidad de gestión en un sector tan golpeado como el que tenemos ahora, tampoco se está construyendo. Entonces, realmente es este regreso a clases, simbólicamente hablando, para mí, es un regreso a clases de un nuevo sistema y no tenemos ni los planes, ni la estructura, ni los recursos en términos de pensamiento, de liderazgo y de visión para poderlo enfrentar. Y eso es extremadamente preocupante. Y no podemos quedarnos solamente en las noticias de que regresan los niños y que hay problemas de infraestructura y ahí se acaba la discusión porque vamos a perder la oportunidad histórica de pensar una forma distinta de hacer educación, más allá de discutir el tema que lo puntualizó en su momento Gonzalo, de esta lucha absurda, estéril entre lo público y lo privado, cuando en realidad es un solo sistema, es una sola población y es un solo futuro para todos los peruanos. Si no tenemos en cuenta eso, vamos de nuevo a perder la oportunidad histórica para enfrentar este regreso a clases de manera simbólica. Julio. Muchas gracias, Paul. Para terminar esta ronda, les recuerdo que todavía hay una última ronda donde vamos a evaluar el último punto que tocó el estudio sobre el semáforo de jurídica pública, que se refiere al concurso del año pasado, que ya sabemos lo que ocurrió, no se dio,
y para evaluar cómo enfrentar este año 2022. Esperemos de que esta vez sí el concurso se pueda llevar a cabo. Gonzalo, tú has citado y tus colegas también lo han hecho, las palabras de Hugo Díaz acerca de que los problemas de infraestructura son crónicos, pero no tienen solución, sino hay que gestionarlos. ¿Cómo gestionarlos? Desde tu experiencia en el sector privado, esos problemas. Yo sé que en el sector educativo privado no tienen la dimensión de los problemas que Paul, por ejemplo, lo ha resumido bastante bien que hay en el sector público, que también lo ha mencionado en el caso del sector rural, Marilú. Pero, ¿cómo puede aportar el sector privado a gestionar esos temas? Y quizás añadir un comentario a lo que dijo Paul, ¿no? Él dice, ¿por qué empezar de manera equivocada haciendo hincapié en infraestructura? Quizás porque el discurso político, no solo para educación, para salud y otras razones, bueno, no se puede solucionar los problemas que hay desde hace 200 años, ¿no? No creo que sea la mejor manera de enfrentar el problema, pero ese es más o menos el discurso que hemos tenido, que tenemos en los últimos 7 meses. Y el otro tema que te quería mencionar, Gonzalo, es, y que tú también lo has hecho hincapié, al igual que tus colegas, es la comunicación, ¿no? O sea, la falta de comunicación. Esa misma mención que está en los resultados del semáforo, ¿no? O sea, los padres de familia de ciudadanía no comprenden la dimensión a mediano y largo plazo de las falencias que se han generado a raíz de la ausencia durante 2 años de que sus hijos no hayan acudido a clases presenciales. Adelante, Gonzalo. Gracias, Julio. Quizá podamos empezar por esta pregunta que tú haces en relación a por qué se hace mención al tema de infraestructura cuando es un problema que no se puede resolver. Eso, en términos psicológicos y sociológicos, se llama externalización de los problemas. Si yo asumo que la infraestructura ya no se puede resolver, entonces yo automáticamente me estoy lavando las manos de todo lo que tenga que ver con algunas dificultades que vamos a enfrentar en el año 2022. Y entonces, frente a lo ineludible, frente a lo que no se puede resolver, y la gestión usual, desde el punto de vista de alguien que ha dedicado su vida al tema de la gestión, sería, bueno, ¿qué podemos gestionar? Efectivamente, a lo mejor no podemos construir los 8.524 colegios nuevos que se necesitan para reemplazar a los que están en malas condiciones, pero por favor, sí podríamos dotar a los 9.500 colegios con carpetas suficientes para empezar el año. Sí podríamos intentar reducir el número de colegios que no tienen agua potable, que son 34.000. ¿De qué distanciamiento social estamos hablando en los colegios si hay 34.000 colegios, 65% de los colegios públicos, que no tienen agua? ¿De qué medidas de salubridad estamos hablando? Si estamos hablando de 19.000 colegios que no tienen conexión a desagüe, ¿de qué medidas de salubridad y de distancia social y de otro tipo de aforo estamos conversando cuando nos enfrentamos a temas más básicos? Entonces, empecemos por resolver lo que se puede resolver y concentrémonos. El foco de gestión del ministerio debería estar en por lo menos estos temas de infraestructura mínimos antes de la construcción de colegios nuevos. Eso por un lado. El segundo punto que quiero mencionar también con relación a infraestructura es, ¿qué ganamos promoviendo el cierre de colegios privados pequeños? Que quiero darles ahí una cifra muy concreta. El 84% de los colegios privados, 84%, tienen pensiones menores a 300 soles. Esto lo ha determinado un estudio con cifras oficiales de la Ruta Perú de Educación Básica de IPAE. Y el 64% de los estudiantes de colegios privados están en colegios de menos de 300 soles de pensión. Si tenemos este déficit de infraestructura, ¿por qué los estrangulamos de esa manera? Y estamos base a una serie de normas que son aplicables solamente a los colegios privados, pero no son aplicables a los colegios públicos porque las condiciones básicas de calidad no se han impuesto para los colegios públicos. Es una especie de ley del embudo. Cuando los necesitamos urgentemente, necesitamos esos colegios pequeños que estén dando una alternativa
en esta situación difícil. ¿Y por qué digo situación difícil? Porque eso me permite ir a la pregunta de fondo, que es el tema que ha mencionado con meridiana claridad, Paul y Marilu, que es el tema de la gestión pedagógica. Porque un tema es la gestión de infraestructura, etcétera, y otro es el tema de la gestión pedagógica. Si bien es cierto, soy enemigo de la sobrediagnosticar, es indispensable que apenas lleguen los chicos a clases, como ya también lo ha mencionado Hugo en el informe aludido, se haga un diagnóstico de cuál es la línea base con la que están regresando. Sin esa línea base, vamos a estar dando palos de ciego y no vamos a tener una estrategia pedagógica en el año para la recuperación de aprendizajes y para tener una idea clara de las intervenciones que cada uno de los directores tiene que hacer para trabajar en la salud mental y en la salud integral de sus estudiantes. Entonces, esto es fundamental y tiene que trabajarse. Lo segundo, en términos de foco y de gestión, es el tema de cómo se va a utilizar el tiempo cronológico del año 2022 para maximizar el tiempo útil dedicado a la recuperación progresiva y paulatina de los aprendizajes. Esto también requiere un plan muy organizado y requiere un esfuerzo muy importante y que tiene que ser consensuado. Y aquí es donde voy al tercer tema, que es el que también ha mencionado Paul y en el cual estoy totalmente de acuerdo. La población docente del país está en una situación tremendamente especulativa con relación a la crisis que estamos viviendo. Creo que lo que sucedió en el examen es solamente el síntoma o es el pináculo de un iceberg que nos está evitando ver el fondo del asunto, y es que muchos docentes solamente están esperando y aspirando a que se vuelva a la antigua normalidad, a que no sea necesario tener competencias nuevas en cuanto a aplicación de estrategias pedagógicas para aplicar modelos híbridos o utilizar la gran oportunidad que nos brinda la no presencialidad y la educación en línea para complementar y cerrar la brecha que tenemos, donde sabemos claramente que el 60% de los colegios en lo que se atañe a educación privada no tienen conexión a Internet, y casi 30% de los colegios de la secundaria de los colegios públicos tampoco tienen conexión a Internet. Y todo porque todavía no tomamos una decisión política de si queremos que esa conexión sea bajo la forma satelital, que nos podría llevar a una mayor cobertura rural, que ayudaría mucho en ese énfasis que se requiere en lo rural y para dejar de tener abandonado ese segmento, como dice Marilu, o acudir a la red dorsal. Esa decisión tiene que tomarse cuanto antes. O sea con los defectos y virtudes que pueda tener, esa decisión se tiene que tomar porque no podemos seguir sin conectividad, sin sacarle provecho a esta nueva normalidad en la cual la educación híbrida nos brinda, y esto quiero enfatizar, la oportunidad de cerrar brechas que anteriormente no hubiéramos podido cerrar, que nos brinda la oportunidad de paliar nuestra necesidad de infraestructura física, que nos brinda la oportunidad de cobertura que nunca hubiéramos podido tener. Si no aprovechamos eso, si no generamos capacidad de gestión para administrar esas decisiones estratégicas y estructurales, no solamente estamos cometiendo un acto de populismo, sino además estamos teniendo una negligencia que va a ser irreparable en las generaciones futuras, por el bien del país. Así que yo quería enfatizar ese tema en esta intervención para después posteriormente hablar sobre los problemas de la meritocracia y el problema del docente, que podríamos tocarlo ahí. Gracias, Gonzalo. Bueno, y en efecto, vamos a hacer una última ronda para recoger cómo evitar que se frustre todo este proceso de meritocracia, que pese a sus bemoles que han tenido, ¿no? Desde su implementación, sin embargo, creo que queda claro para todos los que estamos participando en este evento, no se puede retroceder, no se debe retroceder, ¿no? Entonces, en base a la experiencia de lo ocurrido en el 2021, ¿cómo evitar que en el 2022 vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sobre todo en un ambiente que, como lo acaba de mencionar Gonzalo, hay un porcentaje de docentes que prefieren retornar a como era en el pasado. Vamos a empezar ahora por
Paul Neira. A ver, yo quisiera solo agregarle una preocupación adicional, si quieres, Julio. Cuando uno mira en retrospectiva los últimos 30 años, uno encuentra que hay como que grandes líneas en las cuales se ha ido construyendo un conjunto de decisiones desde la lógica acumulativa de las políticas públicas en el sector de educación, y se ha ido como que ordenando el sistema. Ha habido marchas y contramarchas, pero ha habido como una línea constante en los últimos 30 años en estas grandes líneas. Una de ellas tiene que ver con el tema de la formación docente, el tema docente, ¿no? Hay una política docente que llega a su cenit, si quieres, en la aprobación de la ley del 2013, de la ley de reforma magisterial, que es la que ordena el proceso de la meritocracia, que es un gran triunfo y que está en peligro a partir de estas decisiones que estamos viendo, que, como bien decía Gonzalo, el problema de la evaluación y su proceso de puesta en cuestión en noviembre del año pasado es un síntoma más de un problema más serio. Pero también vemos el tema de la ley de reforma universitaria del 2014, que antes tenía como enemigo permanente, como archienemigo, digamos, al Congreso y los distintos intentos, digamos, del mismo, pero ahora, digamos, tenemos a un Ministerio de Educación que no se pronuncia al respecto, que incluso en su momento no envió, digamos, informes técnicos al seno del Congreso para tener una voz. Entonces es interesante también esta discusión. El tercer elemento, digamos, que ya lo está mencionando el ministro Serna y que venía siendo dicho por el ministro Gallardo y, digamos, tímidamente por el ministro Cadillo en esta gestión presidencial respecto al tema curricular, ¿no? A nosotros nos ha costado mucho, digamos, el tema curricular en el país. Es una corrida que viene del año 95 y que ha ido adquiriendo fuerza hasta llegar al currículo del 2016 y que incluso no ha sido implementado completamente porque solo ha sido implementado en inicial y en primaria parcialmente porque arrancó la pandemia y ahora están hablando de revisar y cambiar completamente el currículo. Entonces vemos claramente que estos 3 o 4 grandes líneas, los últimos 6 meses, comenzamos a ver un conjunto de movidas y de acciones que no están encontrando los espacios correctos de discusión y están siendo tomados, digamos, a espaldas de justamente espacios como estos para entender las consecuencias de los mismos y cuáles quizás los mejores escenarios y caminos para poder enfrentar la revisión de estos mismos, porque nada está escrito en piedra y que tienen que ser revisados, pero que tienen que tener un mayor espacio de discusión más técnico, más político en el buen sentido de la palabra. Entonces, dicho eso, entramos al tema de los docentes. A mí me parece que la decisión del Congreso de anular el proceso de evaluación es una reacción ante la inacción del exministro Gallardo de no tomar un derrotero, de, entre comillas, esperar la investigación de la Fiscalía, que podría durar entre 6 meses y 18 meses, digamos, y no habría una decisión del Ejecutivo de cómo resolver el problema, que si bien parece a vista, digamos, una buena decisión del Congreso, de mi punto de vista tiene un problema, que es que abre la puerta para que el día de mañana, ante un caso específico de algún problema en el proceso de la implementación de la meritocracia, el Congreso intervenga y anule el proceso, y en la práctica eso signifique que le están cortando los pies y las manos, digamos, al proceso de implementación meritocrática de la ley de reforma magisterial en el Perú. Y eso es muy grave, porque desde un punto de vista hay una injerencia del legislativo en la capacidad técnica y real del Ejecutivo de ejecutar, de gestionar. Entonces, a mí me preocupa mucho esa decisión, que si bien se necesitaba y en el extremo, digamos, era necesario porque ante la inacción del Ejecutivo en ese momento, pero abre esta puerta que es preocupante, sobre todo por la vocación que está puesta en el plan de gobierno del actual, digamos,
del actual partido de gobierno, que tiene que ver con desmontar, digamos, el tema de la meritocracia en el ámbito de los docentes, y que es preocupante que ese ha sido un poco el derrotero por el cual estén yéndose las aguas, y me preocuparía mucho, pero adicionalmente a eso, digamos, tampoco es que veamos una acción coordinada que continúe el derrotero de las acciones de política respecto a, por ejemplo, trabajar una reforma real del proceso de formación inicial docente. La última vez que se ha discutido, por ejemplo, el currículo de formación inicial de docentes ha sido en el año 2010. Y no vemos articulando, digamos, al Ejecutivo en el Ministerio de Educación de cómo enfrentar ese proceso, sobre todo de cara al enorme reto que significa el cambio de reglas de juego del sistema educativo peruano, producto de la pandemia y de la transformación social que tiene el mundo. Entonces, el tema docente es capital y no vemos de nuevo acciones claras de parte del Ejecutivo. Es cierto que de alguna manera podemos darle algo de licencia al Ejecutivo en términos de que tiene que enfrentar este reto del regreso a clases. Pero creemos, digamos, yo creo que el proceso de la gestión pública es como un motor doble que funciona a dos tiempos. Uno que enfrenta el día a día y otro que enfrenta las decisiones de mediano y largo plazo. Y son estas en donde estamos viendo una ausencia y una pobreza muy grande que preocupan, sobre todo en el tema docente. Gracias, Paul. Voy a dejar en uso la palabra a Gonzalo Galdós, también sobre el mismo tema, sobre qué oportunidades de mejora, cómo enfrentar para que no suceda lo del año pasado, es decir, se frustre el ingreso por concurso público de los docentes a la carrera magisterial. Adelante, Gonzalo. Creo que en primer lugar ser transparentes con la opinión pública en la línea de las intenciones tanto políticas como las intenciones sindicales y gremiales de los profesores. Ahí me voy a permitir repetir algo que ya he propuesto, que ha sido muy controversial, y no por controversial deja de ser algo sobre lo que deberíamos reflexionar. Cuando uno en el sector privado hace un análisis generacional acerca de la migración de competencias que requiere un equipo de profesionales en torno a los tiempos que vivimos y la nueva realidad, uno llega a la conclusión de que hay un grupo de profesionales que por su generación tienen dificultades de migración a la era digital, ¿no? Entonces, el grupo que se reinventa, se adapta y sigue adelante, y hay otro grupo que no se adapta y lamentablemente se tiene que conversar y llegar a un acuerdo con ese grupo, un acuerdo de reubicación, de replanteamiento de funciones o incluso de desvinculación. Yo quiero plantear nuevamente en una forma transparente y abierta la posibilidad de hablar sobre un proceso de jubilación anticipada de profesores. Creo que un proceso de jubilación anticipada crearía las condiciones en términos justos, equitativos, ¿no?, para que aquellos profesores que sienten, que creen que ya no pueden o no quieren dar el paso a la migración digital, al cambio que se requiere para abordar un nuevo modelo de aprendizaje donde lo híbrido va a ser lo natural, lo normal, lo productivo, lo eficaz, puedan dar un paso al costado y puedan hacerlo de una forma digna y puedan hacerlo de una forma que no lesione sus intereses económicos. Y el país haría muy buena inversión, la nación peruana, en tomar esta iniciativa como un asunto de Estado para hacerse bien hecho. Y luego el proceso de meritocracia ya tendría el camino un poco más libre para convertirse en el estándar, ¿no? En el estándar, porque la comunicación tiene mucha interferencia política y tiene mucha ideología. Es increíble cómo eso ha afectado, lo hemos visto en el semáforo, y los padres de familia, en general la opinión pública, piensa que ha sido bueno anular el examen, ¿no? Entonces eso es increíble porque claramente vemos que no tienen idea de las consecuencias que eso trae sobre los profesores nombrados, la ausencia de profesores idóneos en este año 2022, etcétera, etcétera.
Y es todo un tema de comunicación, porque desde el punto de vista político, la comunicación fue, este es un proceso de filtración generalizado, esto afecta a toda la meritocracia y esto hay que interrumpirlo, cuando eso se volvió subalterno de otros intereses que sabemos por dónde van y que tienen que ver con los defensores de la inercia a ultranza, que no quieren ningún cambio en el sistema, ¿no? Entonces, esto tenemos que ponerlo en claro. Lo segundo es que, y ahí también hay un tema central, la concentración en la capacitación de profesores, en el manejo de modelos híbridos, en el uso de las tecnologías como un tema central, es también tan importante como la propia recuperación paulatina de aprendizajes. ¿Por qué? Porque no todos los profesores del sistema, sobre todo el público, han tenido acceso a esas capacitaciones y han tenido acceso, vamos a llamar, a esa oportunidad de actualizar sus conocimientos. Y eso tiene que hacerse en paralelo. Tiene que hacerse en paralelo y con el mismo nivel de intensidad, y tiene que ser un tema de vida o muerte, desde el punto de vista del sistema que queremos que salga adelante, ¿no? Y tercero, cómo poder ayudar en este proceso de gestión pedagógica y en este proceso de recuperación paulatina de aprendizajes, y cómo ponemos a la burocracia alineada detrás de esto, pues un poquito más de sentido común, ¿no? Dicen que el sentido común es muy importante para gestionar, pero a veces parece ser el menos común de los sentidos, ¿no? Cuando comparamos, por ejemplo, en lo que es condiciones básicas de calidad que se han impartido para el sector privado, y comparamos estas condiciones básicas de calidad como lo ha hecho IPAE en su ruta a Perú, resulta que, por ejemplo, los criterios utilizados en Chile son 4, ¿no? En Ecuador son 4, en Perú son 6, ¿no? Pensando que más es mejor en el caso de Perú. En cuanto a componentes, tenemos en el caso de Perú 18 componentes en estos criterios a ser utilizados como referencia, cuando en Ecuador son la mitad, 9. Y este sí es el pináculo de lo que yo digo que es la ineficiencia burocrática que nos tiene aprisionados y sin capacidad de solucionar. ¿Saben cuántos indicadores se utilizan en la medición de las condiciones básicas de calidad en el Perú? 273 en comparación con los 55 que se utilizan en Ecuador y en comparación con los 79 que se utilizan en Chile, que son, desde luego, en el caso de Chile, un sistema bastante más avanzado que el nuestro. Entonces yo hago la pregunta, Julio, y les hago la pregunta a mis distinguidos compañeros panelistas, a Marilu y a Paul, es ¿cómo puedes gestionar 273 indicadores? ¿Cómo puede ser posible que le depositas dinero a un director en su cuenta para facilitar el proceso en su cuenta personal? Y estoy de acuerdo, para facilitar el proceso de adecuación de sus locales para regresar a las clases presenciales, pero no eres capaz de empoderarlo para que tome decisiones desde el punto de vista de gestión pedagógica, desde el punto de vista de autonomía que se requiere para adaptar las normas del ministerio, la currícula, a la realidad de cada una de sus regiones o a la realidad de su centro educativo o de su ciudad. Se le damos dinero, pero no lo empoderamos. A ver, estas son las contradicciones que son consecuencia de una ausencia de visión, una ausencia de claridad acerca de lo que queremos, y lo que queremos todos es una educación de calidad, especialmente la educación básica y de recuperación paulatina de aprendizajes. Y esa debe ser nuestra visión, que nos lleve a tener después progresivamente un mejor panorama de mediano y corto plazo. Gracias, Gonzalo. Y para terminar, Marilu Martens nos puede dar desde su experiencia y también de lo que ella, desde los diferentes campos de la educación, sigue ejerciendo, cómo enfrentar este problema. Adelante, Marilu. Gracias, Julio. Antes de pasar a los docentes, que de verdad tendría muchísimo que decir, solo quiero decir, ya que tú, Julio, Gonzalo y Paul mencionaron el estudio, la publicación de Hugo, yo tengo un punto de vista ahí que creo que puede sumar, y es el que sí podemos enfrentar el tema de infraestructura si realmente tuviéramos la evaluación, el diagnóstico de nuestras instituciones educativas
a lo que hoy estamos utilizando. El 65% de nuestras escuelas están en las zonas rurales. Y esas escuelas, que son escuelitas a veces de 10 estudiantes, demandan infraestructura, demandan personal, demandan material, y no lo tienen, porque no podemos llegar. Tenemos un sistema educativo totalmente atomizado, sobre todo en esas zonas, y tenemos que ver el ordenamiento territorial de nuestras escuelas para que las regiones también puedan tomar decisiones y desarrollar políticas regionales de acuerdo a esta necesidad. Y creo que el Internet, además, es una herramienta que hemos aprendido que podemos utilizar también para suplir no solo infraestructura de fierro y cemento, sino de tecnología y acceso a la digitalización. Solo ese punto quería terminar. En cuanto a los docentes, a ver, tenemos una carrera pública magisterial que ha trascendido muchos gobiernos. El de Toledo, el de García, el de Humala, el de Kuczynski. No es una política de gobierno nuestra carrera pública magisterial, es una política de Estado, es una política que ha venido creciendo, que ha venido fortaleciendo, y además es una política que ha venido siendo valorada por los mismos docentes, ¿no? En el 2021, Julio, como bien mencionas, desagradable, por decirlo de alguna manera, acontecimiento, ¿no? de robar las pruebas, se presentaron a la prueba 200 o 283,000 docentes, ¿no? ¿Qué mejor manera de ver que los docentes aceptan la prueba? Hay un número reducido que se opone a esto. La ley de la carrera pública magisterial tiene como objetivo mejorar, velar por las condiciones laborales de los docentes y por los beneficios que estos reciban. Pero la misma ley está basada en la meritocracia. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido, digamos, la objeción? Y lo voy a decir porque me parece muy importante que los padres, las madres, que nos interesa que estén muy, muy bien informados. ¿Cuál es la objeción de algunos grupos de docentes ante la meritocracia en la carrera pública magisterial? El proceso es totalmente favorable al docente. Hay 3 momentos de pruebas. Prueba 1, el docente rinde su prueba, no pasa. Entonces al docente se le da la oportunidad de tener un periodo de formación, de fortalecimiento pagado por el Estado. Tiene ese periodo. Vuelve a la segunda prueba, da su segunda prueba, no la pasa. Otra vez se les da la oportunidad de fortalecer las competencias, de poder enfrentar una tercera prueba con esas capacitaciones que tienen. Tercera prueba, el docente no pasa la prueba, se le retira del aula. Se le retira del aula. Entonces, esto es lo que los docentes no quieren. Dicen, no, si yo no paso la prueba, no importa, no haciendo. Me quedo en la misma aula donde he estado siempre, con mis alumnos que, bueno, ellos van a ser los perjudicados porque yo no paso la prueba, pero yo me quedo donde estoy. Entonces, esto es a lo que los docentes, algunos grupos de docentes, se oponen. Yo, madre de familia, yo, padre de familia, voy a querer que un docente que ha tenido la oportunidad de 3 pruebas con periodos de fortalecimiento esté frente a la formación, a la educación de mi hija o mi hijo. Esa es una pregunta muy importante que tenemos que hacer. Entonces, no solo estamos viendo que por aquí por este lado del tema de la meritocracia se está golpeando a la carrera pública magisterial. También hay propuestas desde el Congreso como reponer a los docentes que se les retiraron, a los docentes interinos, que se les retiró de la carrera del sistema porque no cumplían con los requisitos. Y se les dio años para que ellos pudieran, ¿no?, tener todos los requisitos y volver a la carrera. Entonces, hay una preocupación mayor
por restituir a estos docentes que no cumplían con los requisitos que fortalecer la carrera meritocrática de los docentes que sí quieren ingresar a la carrera pública magisterial. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Educación? ¿Por qué no estamos sabiendo cuál es el siguiente paso para esta evaluación que es tan importante, que se viene ya realizando? Y además que somos un país referente. Perú, en la carrera pública magisterial, con el componente de meritocracia, es un ejemplo en la región. ¿Por qué vamos a retroceder en algo tan importante? Como pasa en cualquier lado. En cualquier lado te evalúan si tú cumples bien, si no cumples. En algunos lados te refuerzan, te ayudan, o en otros lados te dicen no puedes cumplir con tus labores aquí, entonces te vas a tener que retirar. Eso en cuanto a la evaluación del 2021, necesitamos claridad, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la investigación? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuándo va a haber el nuevo concurso para que los docentes puedan entrar a la carrera pública magisterial? 283.000 docentes están esperando que el Ministerio de Educación informe qué pasó con esa investigación, pero sobre todo, cuándo van ellos a ingresar a la carrera a través del proceso de evaluación que dieron en el 2021. Mucha transparencia se necesita ahí, mucha información que no está como tapado, no tenemos acceso a ello. La otra cosa es, como dije, la ley de la carrera pública busca mejorar condiciones y beneficios de los docentes. Hay mucho por trabajar, se ha avanzado bastante. Yo puedo hablar desde mi experiencia en el periodo que estuve en el Ministerio de Educación. Se reconocieron beneficios a los docentes, se incrementó los salarios, se reconoció el incremento de salarios en profesores que eran nombrados. Se hicieron una serie de mejoras que ya estaban dentro del plan de gobierno, ¿no? Cuando se inició el periodo en el que yo tuve el Ministerio de Educación. Ninguna huelga fue, o la huelga nunca tuvo ningún resultado, no tuvo ningún logro, digamos, en cuanto a eso. Pero hoy sí, el Perú ganó en ese tema. El Perú ganó en el tema de la meritocracia en la carrera pública magisterial, y ganó porque sus profesores están convencidos y participan de estos procesos. Sí tenemos que, decía yo, seguir trabajando en la mejora de la calidad de la carrera, ¿no? Tenemos que hacer una carrera que sea atractiva. Bien decía Paul que más del 52% de nuestros docentes son mayores de 50 años. Entonces, termino, Julio. Entonces, sí tenemos que hacer una carrera que sea atractiva, que retenga y que fortalezca a los docentes. El 10% de nuestros docentes hoy es menor de 30 años. La cantidad de docentes que se van a jubilar en los próximos años es muchísimo mayor a los que están ingresando. Tenemos que atraer talento, tenemos que atraer a los mejores, porque la profesión docente es la que realmente nos va a llevar al desarrollo, al país que queremos todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Marilu. Yo me comprometo a coordinar con la Universidad Continental a través de su escuela de posgrado, con Intelfin, con Carlos Paredes, porque creo que es un tema que merece un nuevo espacio adicional al que hemos hablado ahora. Lamentablemente el tiempo no nos va a permitir recoger unas preguntas muy interesantes que nos han hecho llegar los que están asistiendo, pero la educación, al igual que la salud, creo que es lo que ha demostrado esta pandemia, merece la atención que lamentablemente en el pasado, y yo me culpa a nombre también de los medios, ¿no? De no haber sido tratado de esa manera, ¿no? No solamente para diagnosticar, o como mencionaba Gonzalo, el sobrediagnóstico, sino para discutir propuestas y superar los problemas que nos aquejan, en este caso, en educación. Muchas gracias a Marilu, a Paul, a Gonzalo, y a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, de la consultora Intelfin y de gestión, agradecemos a todos los que han participado durante este webinar
sobre semáforo de políticas públicas, en esta ocasión sobre educación básica regular. Muy buenos días y hasta en otra oportunidad.